Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Javier Gómez. Hoy vamos a tratar de un tema que ya hablamos en un vídeo anterior cuando estuvimos explicando las reglas del pasado simple, pero dijimos que para no hacer muy extenso aquel vídeo íbamos a dejar esta parte que os voy a explicar ahora para otro vídeo. Entonces lo que vamos a ver ahora es las reglas que hay para la pronunciación de los verbos regulares en pasado. Recordad que los verbos regulares son aquellos a los que se le añade ed para formar su pasado, su forma de pasado y de participio, y al añadirles a ed hay unas reglas que tenemos que seguir a la hora de pronunciar estos verbos. Bueno, pues ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Como siempre, espero que os guste este vídeo y que os sirva de mucha ayuda. ¡Dentro vídeo! Cuando vamos a pronunciar una frase que está en pasado simple, si el verbo es irregular no hay ningún problema porque va a tener su forma propia, ¿vale? Es decir, por ejemplo, el verbo buy va a tener su pasado que es bought. El verbo eat va a tener su pasado que es ate. ¿De acuerdo? Entonces, cuando es un verbo irregular, normalmente no hay problema porque tiene su propia palabra para el pasado simple. Hay algunos casos que no. Yo siempre digo que en inglés hay 20 normas y 3000 excepciones a esa norma. Bueno, pues hay algún verbo, como por ejemplo el verbo leer, que su pronunciación sería así escrita, read. Ya veremos qué signos son estos. Ya lo veremos, ya haré un vídeo especial de signos de pronunciación y cómo distinguir o cómo buscar en un diccionario que me añada lo que es la pronunciación de la palabra y sepa leerla. Ya haremos un vídeo especial para eso. Pero lo que me interesa es este verbo en su forma de presente o de infinitivo es read, mientras que en su forma de pasado o incluso de participio, fijaos que se escribe exactamente igual, pero lo que cambia es la pronunciación, ¿vale? Este verbo en pasado o en participio será read. ¿Os suena alguna palabra que se pronuncia igual? Pues sí. Rojo, el color. Bueno, pues este verbo se pronunciaría read, read, read. ¿De acuerdo? Bueno, pero eso son algunas excepciones. Lo normal es que lleven una forma para infinitivo y lleven otra para el pasado y el participio. ¿De acuerdo? Por eso digo que el problema de la pronunciación no está en los verbos irregulares. ¿Dónde estaría el problema de la pronunciación? Está en los verbos regulares, ¿vale? Los verbos regulares, ya sabemos que la norma es que se añada la terminación ed para formar su pasado. Por ejemplo, el verbo talk, su pasado sería talked. ¿De acuerdo? El verbo stop, su pasado sería stopped. Son verbos regulares y se les llama así, se les llama regulares porque siguen la norma, siguen la regla. ¿Cuál es la regla? Pues que a los verbos para formar su pasado se le añada ed. Bueno, pues a todos aquellos verbos a los que le añadimos ed son los verbos regulares. ¿Hay alguna forma de distinguir un verbo que está en presente si es regular o es irregular? Por ejemplo, el verbo invite. Si yo lo tengo en presente, she invites me to the party. Si yo lo tengo en presente, ¿hay algo que me diga si el verbo es regular o no? Pues no. ¿Vale? Tengo que saberme cuáles son los regulares y cuáles son los irregulares. Si lo veo puesto en su forma de pasado, obviamente, sí ya sé si es un verbo regular o no. En este caso, she invited, ¿vale? Es un verbo regular porque añade ed. Bien, pues en estos verbos son en los que me quiero parar para ver cómo se pronunciaría el pasado y el participio de los verbos regulares al añadir ed. ¿Por qué quiero pararme en esto? Pues porque es una lucha que tengo a diario con mis alumnos y mis alumnas cada vez que
leemos o cada vez que pronunciamos un verbo regular en su forma de pasado o en su forma de participio, ¿de acuerdo? Entonces, lo más normal, lo que pasa siempre es que si tengo un verbo como por ejemplo want, y yo le digo a uno de mis alumnos o alumnas, léeme la frase, por ejemplo, she wanted a dress. Léeme esa frase. Pues lo más normal es que me diga, she wanted a dress. ¿Vale? Es decir, cogemos la ed y la pronunciamos como ed. Pues no, incorrecto. ¿De acuerdo? ¿Cómo se pronuncia un verbo regular en pasado? Bien, para esto tenemos 3 pronunciaciones diferentes cuando un verbo regular está en su forma de pasado, ¿vale? Siempre que nosotros pongamos una letra y la pongamos entre barras o entre corchetes, ¿vale? Es porque no es una letra, sino que es pronunciación, ¿de acuerdo? Bien, pues hay 3 pronunciaciones diferentes para la ed que le añadimos a los verbos. Es decir, que las reglas que yo voy a dar es para pronunciar la ed. La pronunciación del verbo no va a cambiar de su forma de infinitivo. Tan solo que le vamos a añadir a esa pronunciación, le vamos a añadir otra que es la de la ed de su pasado. ¿De acuerdo? Bien, pues como decimos, hay 3 formas de pronunciar la ed en los verbos regulares. Una como T, otra como D y otra como id, ¿vale? Y vamos a poner algunos ejemplos para que veamos los verbos dentro de sus columnas. Watch, ver, ¿vale? Os voy a poner aquí otro, que es el verbo play, jugar, y os voy a poner aquí otro que es el verbo want, querer. Bien, fijaos que he puesto cada verbo en una columna diferente. Watch lo he puesto en la pronunciación de T, play lo he puesto en la pronunciación de D, y want lo he puesto en la tercera columna, la pronunciación id. Bien, ¿en qué me voy a basar para pronunciar los verbos de una manera o de otra? Bien, yo me tengo que fijar en el último sonido que yo pronuncio en el verbo. ¿De acuerdo? No en lo que está escrito, porque hay verbos que tienen una letra al final y esa letra no se pronuncia. Por ejemplo, el verbo vivir, live. Si nos fijamos en la pronunciación de este verbo, recordar que esto es porque voy a escribir pronunciación. Ese verbo no pronuncia la E, no es live, es live. Luego me tengo que fijar en el último sonido que yo pronuncio en el verbo, ¿de acuerdo? Bien, si ese sonido es CH, SH, K, P, F o S, voy a pronunciar la ed como si fuera una T, ¿vale? Vamos a poner ejemplos. Tenemos el verbo watch. Este verbo pronunciado se escribiría así, ¿vale? Esto es el sonido CH, watch, ¿vale? Pero bueno, esto por ahora no nos interesa, ya veremos en un vídeo cómo es la pronunciación. Bien, este verbo es watch, ¿vale? Como tiene sonido CH, al yo añadirle la ed, esa ed se va a pronunciar como si fuera una T, es decir, sería watched, watched, ¿vale? Luego, la pronunciación en este verbo cambiaría añadiendo una T al final, ¿de acuerdo? Watched. Bien. Si el verbo, vamos con la segunda columna, si el verbo termina en una vocal, cuidado, he dicho si termina en vocal, no, es decir, si el último sonido que yo pronuncio es una vocal, ¿vale? O es una V, una N, una M, ¿vale? La pronunciación del verbo va a ser como si fuera una D, perdón, la pronunciación de la ed en ese verbo va a ser como si fuera una D. Este verbo jugar, si yo escribo su pronunciación,
Lo último que yo pronuncio en ese verbo es una vocal, play. Aunque hay una consonante, es una Y escrita, pero en pronunciación es una vocal, play. Es una vocal, play. Es una vocal, play. Es una vocal, play. Play. Bien, pues si yo a este verbo le añado su terminación de pasado, pasa de play a played. Play, played. ¿De acuerdo? Luego aquí, en esta pronunciación, lo que cambiaría es que yo al verbo le voy a añadir una D para pronunciar la ED. ¿Vale? Fijaos. Watched, played. Watched, played. ¿De acuerdo? Bien. Me queda una columna. Me queda la columna en la que la ED se va a pronunciar como una ID, it. It. ¿Vale? Este verbo es el verbo want. Si yo escribo su pronunciación será más o menos así. Want. Vale. Si yo le añado la ed, este verbo va a pasar a pronunciarse como wanted. Wanted. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué verbos se van a pronunciar de esta manera? Pues aquellos verbos cuyo último sonido del infinitivo, al pronunciar el verbo, sea una T o sea una D. ¿Vale? Bien, pues ya tenemos las tres reglas. Ya tenemos las tres pronunciaciones diferentes para la ED del pasado. Fijaos que en ningún caso, repito, en ningún caso, la ED se pronuncia como ED. No es watched, no es played y no es wanted. La ED nunca se pronuncia como ED, sino que se va a pronunciar como una T, como una D o como it. ¿Vale? Bien, vamos a poner ejemplos de cada uno de estos verbos. Voy a volver a escribir aquí otra vez las tres pronunciaciones y vamos a poner verbos en cada una de esas columnas. Bien, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Yo voy a dar un verbo, lo voy a pronunciar y vosotros vais a pensar en cuál de esas tres columnas estaría, ¿vale? Le podéis dar al pausa en el vídeo, lo pensáis y seguimos. Bien, el primer verbo va a ser el verbo lavar, wash, wash. Bien, su pasado, ¿vale? Sería washed, washed. Pasamos del verbo en infinitivo wash a su pasado washed. ¿Dónde iría? Pues aquí. ¿Vale? Es decir, ese verbo, su pronunciación sería con T, washed. Vamos con otro verbo. Plan, plan. El verbo planear. En pasado, este verbo se pronuncia planned, planned. ¿Dónde iría? Pues este verbo iría aquí. Planned, planned. ¿Veis? Washed, planned. Vamos con otro verbo. End. El verbo finalizar, acabar. End. La pronunciación del pasado sería ended. Ended. Está claro, ¿no? Este verbo iría en la tercera columna. Ended. Vamos con otro. El verbo llover. Rain. Rain. Su pronunciación de pasado sería rained. Rained. ¿Dónde iría? Iría en esta columna. Rained. Rained. Otro verbo. Decide. Decide. Verbo decidir. ¿Dónde iría?
iría en esta tercera columna. Decided, ¿vale? Vamos con otro verbo. Verbo like, gustar. ¿Dónde iría? La pronunciación de este verbo sería liked. Pues iría en esta columna. Liked. ¿Vale? Otro verbo. Trabajar. Work. La pronunciación del pasado de este verbo sería worked. Iría en esta primera columna. Worked. ¿Vale? Dos más. Verbo save. Verbo ahorrar. ¿Dónde iría? Su pronunciación en el pasado sería saved. Iría en la segunda columna. ¿Vale? Y el último, el verbo hate, odiar, hate. La pronunciación de este verbo en pasado sería hated. Iría en esta tercera columna. ¿Vale? Pues, resumiendo la pronunciación de los verbos regulares, y ahora os voy a dar un pequeño tip, un pequeño truquito para saber pronunciar un verbo regular en pasado, ¿vale? Estas pronunciaciones, estas tres pronunciaciones de T, D o ID tienen que ver, ¿vale? Aunque a nosotros ahora mismo esto no nos interese demasiado, ¿vale? Tiene que ver con ya os lo dije al principio, con el último sonido que yo pronuncio en el verbo. Si es un sonido sordo, ¿vale? Sería pronunciado como T. Si es un sonido sonoro, sería pronunciando como D, ¿vale? Y el resto de los casos sería con ID. ¿Qué es un sonido sordo? Un sonido sordo es aquel que al pronunciarlo no vibran las cuerdas vocales, ¿vale? Que un sonido no vibre se nota si os ponéis los dos dedos de la mano en el cuello, en la garganta, y pronunciáis un sonido. Si no notáis una vibración, es porque las cuerdas vocales no están vibrando cuando pronunciamos ese sonido, ¿vale? Si yo pronuncio este último sonido y os ponéis los dos dedos en la garganta y lo pronunciáis, veréis que no hay una vibración, no se nota nada, ¿vale? Sin embargo, si yo pronuncio este sonido, la N, pero no como N, sino si os ponéis los dedos, veréis que sí hay una vibración, ¿vale? Dejar los dedos puestos y pronunciarles de antes. ¿Veis? ¿De acuerdo? O, por ejemplo, el sonido ¿vale? Es ¿veis que sí hay una vibración? ¿De acuerdo? Pues esa es la razón para pronunciar una T o una D, ¿vale? Bien. ¿Y la ID? ¿Cuándo es ID? Pues cuando los verbos terminan en T o en D, ¿vale? ¿Por qué? Pues por una cosa muy sencilla, muy obvia. Es decir, si yo tengo el verbo hate y digo, bueno, pues hate yo lo voy a pronunciar como si fuera de la primera columna. Complicado pronunciarlo, ¿no? Si yo tengo el verbo hate y yo quiero pronunciarlo, la ed con otra t, sería hate. Complicadísimo. ¿Qué hacemos? Pues cuando un verbo termine en t o termine en d, no va a ser de ninguna de estas dos columnas, sino será de la última. Hate, hated. Decide, decided. ¿De acuerdo? Bien, pues esa es la norma general. ¿Cuál es el pequeño truquito que yo os digo? ¿Vale? Si os fijáis en la pronunciación de un verbo como por ejemplo trabajar, en pasado, worked, worked. Y ahora cogemos el verbo llover y lo pronuncio en pasado, rained, worked, rained. La pronunciación de la T y la D en inglés al final de palabra
se parecen mucho, ¿vale? Hay que practicar mucho para poder diferenciar las dos. Entonces, ¿yo qué os aconsejo? Yo os aconsejo lo siguiente. Cuando tengamos un verbo escrito en pasado, que no lleve ni T ni D al final, voy a pronunciar como si fuera una T. Washed, planned, saved, worked. Pero si el verbo tiene una T o una D, lo pronuncio con ID. Wanted, wanted, hated, decided, ended. ¿Vale? Luego ese es el pequeño truco. Es decir, si el verbo termina en cualquier consonante o vocal que no sea ni una T ni una D, voy a pronunciar una T. Porque lo importante aquí es que cuando yo pronuncie una frase, se note que ese verbo no está en infinitivo. ¿Vale? Es decir, si yo digo, they play football, ese verbo está en presente, porque no le estoy añadiendo ningún adverbio de tiempo al final. Entonces, si yo no le añado un adverbio de tiempo que me diga que ese verbo está en pasado, yo necesito pronunciar ese verbo distinto a como está en presente. Una cosa sería, they play football, y la otra sería, they played football. ¿Veis la diferencia? They play football, they played football. ¿De acuerdo? Luego, tengo que pronunciar un sonido para decir, para demostrar que ese verbo está en pasado. Entonces, yo os aconsejo que por ahora tenga dos pronunciaciones, una con T y otra con ID. ¿De acuerdo? Ya hemos visto que hay tres pronunciaciones diferentes, pero yo os aconsejo que por ahora, para empezar a ir pronunciando bien, las dejemos en dos. Washed, planned, ended. Estas dos las unimos y la última ID. Porque yo lo que necesito ahora no es una pronunciación exacta, sino aproximada. Entonces, lo aproximado sería lo más correcto aquí, es decir, T o ID. Bueno, pues esta ha sido la explicación por hoy. Espero, como siempre, que os haya servido y si os ha gustado, ya sabéis, dejáis un like, os suscribís a mi canal y activáis la campanita para que recibáis un aviso cada vez que yo suba un nuevo vídeo al canal. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo.